Alguna vez alguien se fue sin explicación y volvió como si nada hubiera pasado, no con disculpas, no con palabras sinceras, solo con un hola frío, como si tu ausencia no hubiera dolido. Y tú, sin saber si responder o protegerte, porque lo que más confunde no es su silencio, sino tu necesidad de romperlo. Hoy no hablaremos de ellos, hoy hablaremos de ti, de lo que ocurre dentro de ti cuando alguien vuelve y tú ya no eres el mismo que esperó su regreso. Esto no es un video de consejos románticos, es una guía para el alma, una guía estoica, para cuando la vida pone a prueba tu calma con la presencia de quien un día te rompió con su ausencia. Si alguna vez sentiste que perdías tu valor cada vez que alguien desaparecía, quédate. Aquí descubrirás 13 verdades estoicas que cambiarán por completo cómo reaccionas cuando regresa quien no supo quedarse. Y puede que lo que aprendas hoy no solo transforme tu manera de relacionarte con ellos, sino también contigo, porque el silencio que antes dolía puede convertirse en tu frontera más poderosa. Sigue presente. Aunque no lo parezca, aunque parece que se fue, en realidad, nunca se fue del todo. Quizás no hay mensajes, no hay llamadas, no hay palabras, pero hay miradas invisibles. Un like en una historia vieja, una visualización silenciosa, una reacción a una publicación que ya ni recuerdas, pequeños gestos que no dicen nada, pero tampoco son inocentes, y tú los notas, porque cuando has amado, reconoces cualquier movimiento, aunque esté disfrazado de indiferencia. Es ahí donde comienza el verdadero dilema emocional. ¿Esto es interés genuino o solo una estrategia para mantenerse presente sin comprometerse? Muchos piensan que el silencio es una forma de olvido, pero no siempre es así. En las relaciones emocionalmente evasivas, el silencio no es ausencia, es vigilancia, una forma de medir. Desde lejos, si aún tienes las puertas abiertas, si todavía reaccionas como antes, si sigues siendo predecible, y lo más peligroso de esa dinámica es que puedes confundir un gesto sutil con una señal de reconciliación. El estoicismo nos invita a mirar con claridad, no con esperanza. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Lo que duele no es que haya visto tu historia. Lo que duele es lo que tú interpretas a partir de eso. Una ilusión. Un quizás está pensando en mí. Un tal vez se arrepiente. Y así, sin darte cuenta, vuelves a entrar en el ciclo. No por lo que el otro hace, sino por lo que tú imaginas que significa. Pero, ¿y si ese mensaje ambiguo no fuera un gesto de acercamiento, sino una simple confirmación de poder? ¿Y si no busca conversación, sino comprobar que aún puede tocar algo dentro de ti? Porque sí, muchas personas no vuelven por amor, vuelven por ego, para sentir que, a pesar del tiempo y del daño, siguen siendo importantes, para confirmar que aún pueden alterar tu día con una simple palabra o con un silencio calculado. En este punto, lo más importante no es lo que el otro hace, es cómo te posicionas tú. Vas a reaccionar de inmediato, vas a buscar significado en cada gesto o vas a sostener tu centro. Incluso ante lo que parece familiar, ser estoico no es endurecerte. Es aprender a interpretar con sabiduría. Es ver la realidad tal y como es, no como tu herida la necesita. Cuando alguien que se alejó comienza a dejar señales difusas, tu tarea no es interpretar, es observar. Observar sin expectativa, sin ansiedad, sin urgencia. Porque la urgencia es del ego herido y tú ya no eres esa versión tuya. Ahora sabes que el silencio no siempre es una puerta que se abre. A veces es una trampa,
un anzuelo emocional disfrazado de casualidad, un ola tibio que busca encender lo que ellos no están dispuestos a sostener. El primer paso para salir de este ciclo es identificar esos movimientos y no caer en la interpretación automática. No confundir un like con amor, no confundir una reacción con arrepentimiento, no confundir vigilancia con cercanía, porque quien quiere hablar, habla. Quien quiere volver, vuelve, sin disfraces, sin tácticas, sin juegos de sombras. Aquí es donde la claridad interior se vuelve esencial. Esa claridad que no viene del otro, viene de ti. Del trabajo que hiciste en silencio, de las noches que pasaste aprendiendo a no rogar, de las veces que elegiste no escribir, de la fuerza que construiste cuando más querías romper tu propia calma. En la práctica estoica, esto se llama control emocional. Dominar tus impulsos, no para suprimir lo que sientes, sino para no actuar desde ahí, porque toda reacción impulsiva es una entrega de poder, y tú ya no estás aquí para entregar más. Estás aquí para observar, evaluar, y si decides responder, que sea desde la elección, no desde la necesidad. ¿Y cómo se aplica esto en la vida real cada vez que veas una señal ambigua? Haz una pausa. No respondas enseguida. No supongas. Hazte 3 preguntas. ¿Esto nace del otro o es una proyección mía? ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Estoy actuando desde la herida o desde el criterio? Un ejercicio simple, pero transformador. Es cada vez que sientas la tentación de interpretar una señal ambigua. Escribe lo que piensas en una nota privada. Escríbelo todo, lo que crees, lo que temes, lo que esperas, y déjalo ahí. No lo conviertas en acción, solo en observación, porque lo que se observa, se comprende, y lo que se comprende, ya no domina. Esta lección se conecta profundamente con uno de los principios más poderosos del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro hace, pero puedes controlar cómo lo interpretas. Y ahí está tu poder. No en cambiar sus señales, sino en decidir si te afectan o no, si merecen tu energía o solo tu distancia. Y aquí viene lo inesperado. Cuando dejas de reaccionar, cuando ya no interpretas todo como un regreso disfrazado, cuando te mantienes firme sin cerrar puertas, pero sin abrirte del todo, algo cambia, no en ellos, en ti. Descubres que lo que antes te generaba ansiedad, ahora te da claridad, que lo que antes dolía, ahora se vuelve neutro, y que quien antes parecía indispensable, ahora solo es una figura más en tu historia. Entonces, la verdadera transformación no ocurre cuando el otro vuelve, ni cuando te escribe, ni cuando te mira desde lejos, ni cuando deja señales, ni cuando menciona tu nombre en un mensaje casual. La transformación real sucede cuando todo eso ocurre y tú eliges no moverte, porque en ese instante comprendes que ya no estás atrapado en el mismo juego. Ya no necesitas interpretar lo que hace. Ya no esperas un cierre, ni una explicación. Solo observas. Y al observar, ya no caes. Y al no caer, finalmente te liberas. Y ahora, si has llegado hasta aquí, te invito a preguntarte, ¿cuántas veces confundiste un gesto ambiguo con un interés real? ¿Y qué pasó después? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Pero no te vayas todavía, porque lo que ocurre después de estas señales sutiles, lo que pasa cuando tu calma empieza a desconcertar a quien siempre te tuvo a su alcance, es algo que cambia toda la dinámica emocional. Y eso, te lo contaré en la siguiente parte. No vuelve por casualidad. No todo regreso es amor. A veces es solo estrategia. A veces es soledad. A veces es puro ego.
pero rara vez es casualidad. Y eso es lo primero que necesitas entender cuando alguien vuelve después de haberse alejado sin explicaciones. No lo hace al azar. Lo hace con una intención, aunque ni siquiera la diga en voz alta. Y esa intención, muchas veces, no es tan romántica como imaginamos. Pregúntatelo con honestidad. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué después de tanto silencio, de tanta distancia, de tanto hacer como si no existieras? Justo ahora aparece. ¿Qué cambió? ¿Qué lo detonó? Tal vez no haya pasado nada extraordinario en su vida. O tal vez sí. Tal vez fracasó en otro vínculo. Tal vez se sintió solo. Tal vez vio algo en ti que no esperaba. Una publicación, un cambio, una versión tuya que ya no le resulta predecible, y eso llama su atención. Porque hay algo que muchas personas emocionalmente distantes no soportan: que tú sigas adelante sin ellas. Que ya no esperes, que ya no mendigues, que brilles sin permiso, que avances sin dar explicaciones. Y cuando eso ocurre, el ego empieza a arder, no porque te amen, sino porque ya no te controlan. Es ahí cuando regresan, pero no con humildad, no con verdad, no con presencia firme. Regresan con sutilezas, con insinuaciones, con pequeños gestos que siembran la duda en tu mente. Un mensaje ambiguo, un saludo casual, una frase que puede interpretarse de muchas maneras. Y tú, que en el fondo aún sientes algo, comienzas a cuestionarte todo. ¿Será que ha cambiado? ¿Será que se dio cuenta de lo que perdió? ¿Será que por fin entendió? No. Lo más probable es que no haya cambiado nada, excepto tu energía, tu postura, tu calma, porque ahora ya no estás disponible como antes. Ya no estás tan abierta, ya no eres tan ingenuo. Y eso sí lo sienten, y les inquieta. Lo que antes era terreno seguro, ahora es incierto. Lo que antes era predecible, ahora es misterio. Y en ese misterio nace su curiosidad, su necesidad de probar si todavía pueden, si aún tienen acceso emocional a ti, si basta con reaparecer para que te muevas, si todavía reaccionas, si todavía duele. Esa es la verdad incómoda que nadie quiere decir en voz alta. A veces, quien regresa no lo hace porque quiere compartir su vida contigo, sino porque quiere comprobar si aún tiene poder sobre la tuya. El estoicismo nos ofrece una mirada precisa y brutalmente honesta sobre estas dinámicas. Epicteto diría: no dejes que el ruido de las acciones ajenas perturbe tu paz interior, porque todo aquel que regresa sin claridad solo aporta confusión, y toda confusión emocional es terreno fértil para la manipulación. Aquí es donde la mente estoica se activa, no para juzgar, no para rechazar por reflejo, sino para observar, para cuestionar, para entender que no todo lo que parece un acercamiento lo es, que no todo contacto implica afecto, que no toda presencia es compañía, y sobre todo, que no todo regreso merece una bienvenida. Muchas veces, ese regreso ocurre cuando ya estás mejor, cuando has comenzado a sanar, cuando tu energía cambia, cuando tu lenguaje corporal ya no suplica, cuando tu presencia es más firme, y eso no pasa desapercibido. La gente siente ese cambio, intuye que ya no estás donde te dejaron, y se activa en ellos un mecanismo muy primitivo: recuperar lo que alguna vez fue suyo, aunque no lo quieran de verdad, aunque no sepan sostenerlo, aunque solo quieran validar su propio ego. Y ahí es donde tú debes pararte firme, respirar, no reaccionar de inmediato, preguntarte: ¿este regreso me honra o me pone a prueba? ¿Este mensaje viene del alma o del ego? ¿Es un intento de reconstrucción o solo una forma más sofisticada de volver a entrar? Séneca decía: nada nos pertenece, salvo nuestra alma.
Y si hay algo que debes proteger con toda tu fuerza, es tu alma. No la entregues por nostalgia. No la pongas sobre la mesa por un gesto tibio. No la expongas a quien ya la lastimó una vez, solo porque ahora parece más suave. Porque muchas veces, cuando alguien vuelve, no está buscando reencontrarse contigo. Está buscando reencontrarse con el poder que tenía sobre ti. Y si tú no estás atento, puedes confundir su necesidad de control con una segunda oportunidad. Por eso, antes de responder, antes de ilusionarte, antes de volver a abrir las puertas, observa, mira con los ojos del alma, no con la carencia. Pregúntate si realmente hay un cambio en su manera de estar, si hay compromiso, si hay coherencia, si hay intención clara y sobre todo, si tú realmente quieres volver a abrirte o si lo haces solo por miedo a quedarte solo, porque muchas veces el mayor acto de amor propio no es recibir al que regresa, sino cerrar con dignidad lo que alguna vez no supo quedarse. En la práctica diaria, esto significa tener momentos de silencio contigo mismo, no responder enseguida, no interpretar todo gesto como señal, no tomar decisiones en medio del vacío emocional, porque el vacío te hace vulnerable, y desde la vulnerabilidad mal gestionada, muchas veces solo repetimos ciclos. Un ejercicio que puedes hacer es este cada vez que alguien del pasado reaparezca en tu vida. Detente, escribe, no a ellos, sino a ti. Escribe cómo te sientes, qué recuerdos se activan, qué emociones surgen, qué esperas, qué temes, qué necesitarías para sentirte seguro de volver a conectar. Y luego, espera, respira. Lee lo que escribiste 1 o 2 días después. Te sorprenderá la claridad que aparece cuando ya no estás dominado por la emoción del momento. Y aquí, nuevamente, aparece la famosa dicotomía del control de los estoicos. No puedes controlar que alguien vuelva, ni sus motivos, ni su manera de hacerlo. Pero sí puedes controlar lo que haces tú con ese regreso. Puedes decidir si entras o no, si hablas o no, si das paso o mantienes tu distancia. Esa elección es tuya, siempre ha sido tuya, y si algo cambia dentro de ti cuando alguien regresa, que sea esto: que ya no reacciones como antes, que ya no necesites resolver nada de inmediato, que puedas mirar con distancia emocional, sin odio, sin rencor, pero con claridad, porque la claridad es la mayor forma de amor propio. Lo inesperado aquí es esto a veces. Cuando no reaccionas, el otro se desconcierta, se da cuenta de que ya no te tiene como antes, de que ya no puede jugar con tu disponibilidad emocional, y ahí, justo ahí, se revela su verdadera intención, porque quien quiere construir se queda incluso cuando no lo dejas entrar al primer intento, pero quien solo quería probar su poder, desaparece en cuanto no le abres la puerta. Así, sin gritos, sin explicaciones, sin drama, solo se va porque no encontró lo que venía a buscar, y en ese momento te das cuenta de que hiciste lo correcto. Ahora, cuéntame tú. ¿Te ha pasado que alguien regresó sin razón aparente? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte, porque tu historia también puede ayudar a otros. Y si esto resonó contigo, no te vayas, porque en la próxima parte vamos a hablar de algo aún más profundo: lo que ocurre cuando tu indiferencia comienza a tener más peso que cualquier palabra que puedan decirte. Y eso, no muchos saben cómo manejarlo. Tu respuesta le da el control. No es lo que te dicen, es cómo tú respondes. Porque cada palabra que devuelves, cada gesto, cada silencio, todo revela algo.
especialmente ante alguien que una vez te ignoró y hoy vuelve a tocar tu puerta. Puede parecer un simple mensaje, una frase suelta, un hola. ¿Cómo estás después de semanas o meses de silencio? Pero lo que realmente están esperando no es tu respuesta, sino tu reacción. Lo que quieren saber no es cómo estás, sino si aún les duele tu distancia, si aún se sienten importantes, si aún tienen ese lugar emocional que antes ocupaban sin esfuerzo. Y aquí ocurre algo crucial. Tu respuesta define si sigues atrapado o si ya te liberaste. Porque cuando respondes desde la ansiedad, desde la ilusión, desde la herida aún abierta, sin darte cuenta, cedes el control. Entregas tu paz a cambio de una falsa expectativa. Validas el regreso como si fuera un acto de amor y no una estrategia de validación. Minastre, sin darte cuenta, volvés al mismo juego del que tanto te costó salir. Por eso, el estoico no reacciona impulsivamente. No entrega su centro por una emoción momentánea. No confunde impulso con destino. Epicteto lo explica con una claridad que desarma. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y eso aplica con fuerza brutal aquí, porque no es el mensaje lo que tiene poder. Es tu interpretación. Es la historia que tú mismo construyes en tu cabeza. Es el diálogo interno que activas al ver su nombre otra vez en la pantalla. Cuando tú decides que esa persona volvió porque te extraña, porque cambió, porque finalmente entendió lo que perdió. Entonces, cada respuesta tuya está cargada de ilusión. Pero cuando tú entiendes que muchas veces el regreso no es más que una forma de explorar si aún estás emocionalmente disponible, entonces tu respuesta no se entrega desde la carencia, sino desde la conciencia, y esa diferencia lo cambia todo. El estoico, ante un estímulo emocional inesperado, no se lanza, se detiene, observa, respira, porque sabe que en ese espacio entre el impulso y la acción está su libertad, y no hay libertad más poderosa que la de no reaccionar desde la herida. Porque cuando tú reaccionas desde el dolor, lo único que haces es confirmar que ese dolor sigue vivo. Pero cuando respondes desde la calma, desde la integridad, desde la claridad, entonces ya no estás a merced del otro. Estás en tu eje. Y aquí hay un detalle que muchas veces se pasa por alto. El silencio también es respuesta. No contestar también comunica. No correr a dar explicaciones también dice algo. Porque el silencio no es vacío. Es presencia que elige no entrar. Es fuerza que no necesita demostrar nada. Es la respuesta más contundente cuando las palabras ya no sirven. No es fácil. Nadie dice que lo sea, porque hay una parte de ti que aún espera, aún idealiza, aún cree que esta vez puede ser diferente. Pero justamente ahí radica la práctica estoica, en no dejarte gobernar por esa parte, en observarla con compasión. Sí, pero no permitirle decidir por ti. Séneca decía, quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y eso aplica cuando anticipas un resultado positivo que nunca fue prometido. Cuando llenas de significado un gesto ambiguo, cuando le das valor a quien no ha mostrado coherencia. La pregunta clave es esta: ¿desde dónde estoy respondiendo? ¿Desde el miedo a perder? ¿Desde la necesidad de atención? ¿Desde la culpa? ¿Desde el deseo de cerrar algo que nunca tuvo cierre? ¿O desde la paz de saber que ya no soy la misma persona, que estaba dispuesta a negociar su dignidad por un poco de afecto? El que te busca no siempre quiere volver. A veces solo quiere saber si todavía puede. Y si tú respondes como antes. Si volvés a ser predecible, disponible, ansioso por interpretar cada mensaje como señal de reconciliación.
Entonces el ciclo se reinicia. Pero si tú mostras una nueva versión de ti, más serena, más consciente, más centrada, entonces el juego se acaba. Porque ya no hay juego posible con quien no necesita ganar nada, porque ya se eligió a sí mismo. Y eso, aunque parezca pequeño, es una revolución interna, porque dejas de perseguir respuestas, dejas de preguntarte por qué lo hace. Ya no estás buscando cerrar heridas con manos que no supieron curarlas. Solo estás presente, firme, tranquilo, viendo las cosas como son, no como quisieras que fueran. Marco Aurelio lo resumió con una frase que puede doler. Pero libera, acepta lo que viene. Suéltalo cuando se va, sin resistencia, sin implorar, sin intentar forzar lo que no fluye. Esto se practica, no es automático. Se entrena cada vez que elegís no responder de inmediato, cada vez que esperás un poco más antes de escribir, cada vez que preguntás, ¿esto me da paz o me la quita? Cada vez que elegís tu bienestar por encima de una ilusión emocional, y con cada una de esas decisiones, te volvés más fuerte. Un ejercicio práctico que puede ayudarte es cuando recibas un mensaje que te descoloca. No respondas durante 1 hora, solo 1 hora. Observa qué se mueve dentro de ti, qué parte se activa, qué emociones aparecen. Si pasado ese tiempo, aún sentís que vale la pena responder, hacelo, pero desde la calma, desde un lugar donde no estés mendigando claridad, sino ofreciendo presencia consciente. Y si no quieres responder, está bien. No tenés que justificar tu silencio. No tenés que explicar tu distancia, porque muchas veces tu silencio habla más fuerte que 1000 argumentos. Es tu forma de decir ya no juego este juego. Es tu forma de honrarte, de elegirte, de proteger la paz que tanto te costó recuperar. Muchos confunden esto con orgullo, pero no lo es. No es venganza, no es frialdad, es claridad. Es esa madurez que aparece cuando ya no estás dispuesto a sacrificarte emocionalmente por quien no supo quedarse cuando más lo necesitabas. Y cese, bliss, paradójicamente, cuando ya no reaccionas. El otro se desconcierta, porque estaba acostumbrado a tener un acceso directo a tus emociones, porque sabía que bastaba un mensaje para desestabilizarte. Pero ahora se encuentra con alguien distinto, alguien que no se explica, que no ruega, que no cae en el mismo patrón de antes. Y ahí, justo ahí, se revela la verdad, porque quien realmente quiere estar, permanece incluso cuando no tiene respuesta inmediata, incluso cuando le marcas límites, incluso cuando no tiene el control. Pero quien solo quería comprobar si aún podía, se va al primer silencio, porque no encontró lo que venía a buscar. Y tú te quedas con la tranquilidad de saber que no caíste otra vez, que esta vez elegiste desde la conciencia, que esta vez no te traicionaste por un gesto tibio. Ahora te invito a que lo pienses. ¿Cuántas veces reaccionaste sin pensar? ¿Cuántas veces diste más de lo que te dieron? ¿Cuántas veces creíste que un mensaje significaba amor, cuando en realidad solo significaba confusión? Compartilo si querés en los comentarios. Tu experiencia puede abrirle los ojos a alguien más. Y si sentís que esta parte te ayudó a ver con más claridad, no te vayas, porque en el próximo bloque vamos a hablar de algo aún más poderoso, cómo tu crecimiento interior puede llegar a intimidar a quien alguna vez te subestimó. ¿Y por qué? Eso también provoca su regreso. No busca amor, busca certeza. A veces creemos que ha vuelto por amor, que el tiempo ha hecho su trabajo, que la distancia le hizo entender todo lo que perdió, que la vida le mostró nuestro valor y por fin,
decidió regresar. Y esa idea nos seduce, nos llena de esperanza, nos hace sentir que al fin el otro comprendió lo que somos. Pero la verdad, muchas veces no vuelve por amor. Vuelve por certeza, para comprobar algo, para asegurarse de que todavía está allí el mismo poder emocional que tenía sobre ti, porque eso da seguridad, da control, da ego, y si no somos conscientes, confundimos ese regreso con una señal de destino, cuando en realidad es solo un test. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿por qué vuelve?, sino ¿desde dónde vuelve? ¿Vuelve porque ama? ¿O porque necesita confirmar algo? ¿Vuelve porque desea una conexión real? ¿O porque teme que ya no tenga lugar en tu mundo? ¿Y tú? ¿Aceptas por amor o por vacío? Son preguntas incómodas, pero necesarias, porque cuando alguien vuelve a nuestra vida, no solo vuelve a nuestra casa, a nuestros espacios o a nuestras rutinas. Vuelve a tocar fibras que quizás todavía no terminamos de sanar. Vuelve a encender emociones que creíamos dormidas. Vuelve a probar si aún puede entrar sin permiso. El estoico aprende a observar sin dejarse arrastrar, a sentir sin reaccionar, a distinguir el deseo genuino del otro, del movimiento que nace del miedo, del ego o de la necesidad de validación, porque no todo lo que se acerca lo hace por amor, y no todo lo que regresa merece quedarse. Séneca decía, nada es más digno de respeto que el alma que sabe gobernarse a sí misma. Y esa es la clave aquí, gobernarse. No dejar que la carencia hable por ti. No aceptar cualquier gesto como si fuera una promesa. No permitir que la ilusión decida por encima de la claridad. Cuando alguien regresa después de un tiempo, es fácil caer en la idea romántica de que lo hace porque nos extraña. Pero a veces no extraña a la persona, extraña la sensación de poder, extraña el saber que aún puede alterar tus emociones, que aún puede entrar en tu mente, que aún puede mover tu mundo con un solo mensaje. Y si tú no estás atento, si no estás centrado, si no has hecho el trabajo interno de diferenciar amor de apego, atención de manipulación, presencia de control, entonces lo confundirás todo. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría brutal. Cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo, hoy me encontraré con la interferencia, la ingratitud, la arrogancia, la deshonestidad, la envidia y el egoísmo. Todos estos vienen de la ignorancia de lo que es bueno y lo que es malo. Esta frase, lejos de ser pesimista, nos prepara para no idealizar, para mirar de frente, para no asumir que las intenciones ajenas siempre son nobles o limpias, porque el regreso de alguien emocionalmente distante puede tener muchas motivaciones. Pero el estoico no se deja llevar por la primera emoción. Observa, pregunta, escucha más allá de las palabras, siente sin ceder su eje, porque sabe que el amor auténtico no necesita comprobar poder, no busca reconfirmaciones, no se alimenta de inseguridad. El amor verdadero fluye desde la libertad, no desde el miedo a perder el control. Y si tú aceptas a alguien que vuelve solo por certeza, entonces te estás colocando en un lugar de dependencia. Le estás diciendo, sin palabras, tu validación sigue siendo importante para mí. Le estás entregando la llave de tu autoestima. Estás permitiendo que esa persona determine si vales o no, según su retorno o su silencio. Y eso es una trampa emocional que el estoico aprende a ver y no entra. Epicteto fue claro, si deseas ser libre, no desees que las cosas sucedan como tú quieres, sino como suceden. Entonces serás feliz. Y cuando alguien regresa sin amor, solo por control, tú puedes observarlo con serenidad y decir,
Esto no es lo que merezco, no desde la rabia, no desde la herida, sino desde la lucidez. Porque ya no necesitas convencer a nadie, ya no estás buscando que el otro vea tu valor, porque ya lo viste tú, y eso basta. Un ejercicio práctico para detectar si estás cayendo en este patrón es preguntarte qué siento exactamente con su regreso y escribir, sin filtros, todas las emociones que aparecen. Si sientes alivio porque por fin volvió, eso puede esconder dependencia. Si sentís urgencia por responder, puede ser miedo a que se vaya otra vez. Si sentís necesidad de probar que estás bien, puede haber herida aún abierta. En cambio, si sentís paz, si sentís que no necesitas demostrar nada, que estás disponible solo si hay coherencia, responsabilidad y afecto real, entonces estás actuando desde tu centro. Otro ejercicio es observar tus pensamientos cuando el otro aparece. ¿Pensás que ahora sí cambiará, que esta vez lo hará diferente? Estás llenando vacíos con esperanza. Si es así, respira. Volvé al presente. Volvé a ti, porque la esperanza sin observación crítica se convierte en autoengaño. Y el estoico no se engaña a sí mismo. No se regala falsas ilusiones. Prefiere la verdad incómoda a la fantasía reconfortante. Y tal vez aquí venga la parte más difícil: renunciar a la historia que querías vivir con esa persona. Porque a veces, más que al otro, estamos apegados a la narrativa, a lo que imaginamos que podría haber sido, a la idea de un final feliz que solo existe en nuestra mente. Pero la verdad estoica es clara: lo que no fue, no tenía que ser. Y si vuelve sin amor, no merece quedarse por nostalgia. No confundas atención con amor, no confundas presencia con compromiso, no confundas palabras bonitas con intenciones limpias. Observa los hechos, observa el contexto, observa si hay congruencia, y si no la hay, entonces elegí desde el respeto por ti. Porque quien vuelve solo por certeza, mañana puede irse otra vez, cuando ya haya confirmado que todavía puede. Y tú no estás para ser medido, ni testeado, ni usado como espejo del ego ajeno. Estás para construir vínculos verdaderos. Estás para compartir desde la abundancia. Estás para amar desde la libertad, no desde la necesidad. Ahora te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Estás aceptando un regreso por amor o por miedo al vacío? ¿Estás eligiendo desde la claridad o desde la herida? Compartí tu respuesta si querés. Quizás alguien se sienta reflejado. Quizás tu palabra sea el inicio de la sanación de otro. Y si este fragmento resonó contigo, no te pierdas lo que viene, porque en el próximo bloque vamos a hablar de cómo tu transformación personal no solo te libera, sino que también incomoda profundamente a quien aún no ha cambiado. Y entender eso te puede salvar de volver a caer. El silencio no es castigo. Hay silencios que duelen y hay silencios que salvan. A veces, cuando alguien se aleja sin explicación, creemos que nos está castigando, que su distancia es una forma de venganza, una manera sutil de decir, te hago pagar por lo que hiciste. Y desde esa interpretación, sufrimos, nos sentimos culpables, rechazados, ignorados. Pero, ¿y si el silencio no es un castigo, sino una defensa? ¿Y si esa pausa no busca herirte, sino protegerte? Vivimos en una cultura que exige respuesta inmediata, que interpreta el silencio como indiferencia, frialdad, desprecio. Pero el estoico no se deja atrapar por esa urgencia. El silencio, para quien cultiva la calma interior, es una herramienta de observación, es una forma de crear espacio, de no reaccionar desde la herida, de no hablar desde el impulso, porque cuando callas puedes ver más claro.
No se trata de un silencio evitativo, que huye por miedo. No es ese silencio que se usa como arma, para manipular o castigar. No, este es un silencio consciente, elegido, un refugio donde uno se reencuentra consigo mismo antes de volver al mundo. Y eso no es debilidad, es fortaleza en su forma más noble. Epicteto decía que no son los eventos los que nos dañan, sino nuestras interpretaciones sobre ellos. Y aquí, esa enseñanza cobra vida. Si tú interpretas el silencio del otro como castigo, te llenarás de ansiedad. Pero si lo ves como una pausa necesaria, como un espacio que tal vez ambos necesitan para respirar, entonces deja de doler y comienza a sanar. Tu propio silencio también puede ser un acto de amor propio. Cuando decides no responder de inmediato, cuando eliges no defenderte, no explicar, no justificarte ante alguien que no escucha, estás ejerciendo tu poder. Estás eligiendo no entrar al juego. Estás preservando tu energía. Y eso es profundamente estoico. Hay personas que usan el silencio como una pared, pero también hay quienes lo usan como una puerta hacia adentro, un espacio para procesar, para observar, para decidir desde la claridad. No todo el mundo lo entiende, porque vivimos en tiempos ruidosos, donde el que calla es visto como culpable, donde el que se retira es señalado. Pero el estoico sabe que el retiro, muchas veces, es sabiduría. Séneca escribió: la mayor parte de lo que decimos no debería haberse dicho. Y es cierto, ¿cuántas veces nos arrepentimos de hablar desde la rabia, de enviar ese mensaje cargado de resentimiento, de reaccionar cuando aún no habíamos comprendido lo que sentíamos? El silencio, bien habitado, previene eso. Nos da tiempo, nos devuelve el centro. Si estás en un momento de tu vida donde alguien guarda silencio contigo, no asumas lo peor. No te pongas en el centro de una historia que tal vez no habla de ti. Tal vez esa persona necesita espacio. Tal vez está sanando. O tal vez simplemente no tiene las herramientas para comunicarse desde el respeto. Y si eres tú quien necesita callar, hazlo sin culpa. No expliques. No te justifiques. Cuida tu paz. La práctica estoica nos recuerda que no debemos perder la serenidad por lo que está fuera de nuestro control. Y el comportamiento del otro siempre lo está. Lo que sí puedes controlar es tu reacción y elegir el silencio como respuesta. Cuando no hay claridad, es un acto de dignidad, un ejercicio que puedes hacer cuando sientas la necesidad de hablar desde la emoción. Es respira profundo y espera una hora, solo una. Observa si después de ese tiempo tu necesidad de hablar sigue siendo la misma. Muchas veces, después del silencio, ya no hace falta decir nada, porque la emoción pasó, porque la herida cicatrizó un poco, porque viste las cosas con otros ojos. El silencio no te hace débil, te hace selectivo, te hace cuidadoso, te convierte en guardián de tu energía emocional. Y eso, en un mundo que reacciona por impulso, es un acto de maestría. Pero hay más. En ese silencio, también puedes escuchar lo que antes no escuchabas. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus patrones, tu intuición. Porque cuando todo se calla afuera, lo de adentro habla más fuerte. Y ahí, en esa quietud, aparecen respuestas que no habrían llegado con el ruido. A veces, el mayor acto de valentía es no responder, no participar, no entrar en un diálogo donde ya sabes que te perderás. Porque el estoico no necesita tener la última palabra, solo necesita tener la última paz. Si alguien interpreta tu silencio como castigo, es su lectura, no tu intención.
No estás obligado a explicar que necesitas espacio. No estás en deuda con quien exige una respuesta inmediata. Estás en tu derecho de no responder cuando tu alma aún está confundida, cuando tu mente aún está revuelta, cuando tu corazón necesita silencio para entenderse a sí mismo. Por eso, la próxima vez que el mundo te empuje a reaccionar, recordá esto: no todo merece una respuesta, no todo conflicto necesita tu voz, no toda provocación merece tu energía. A veces, el mayor acto de poder es no moverte, no decir, no demostrar. Y si alguien vuelve esperando el mismo tú de antes, ese que reaccionaba, que escribía largos mensajes, que se desbordaba explicando y justificando, pero encuentra a alguien que simplemente calla, que observa, que ya no necesita probar nada, esa persona se dará cuenta de que algo cambió, que ya no estás donde te dejó, que el silencio no fue un castigo, fue una transformación. Para cerrar este bloque, te dejo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usaste el silencio para protegerte en vez de castigarte? ¿Qué descubriste en ese espacio que no descubrías cuando todo era ruido? Y en el próximo segmento vamos a hablar de algo aún más profundo: cómo tu evolución personal puede despertar incomodidad en quienes no están listos para cambiar. Un tema tan necesario como liberador. ¿Quién habla en ti, tú o tu herida a veces? Cuando reaccionamos, no somos nosotros los que hablamos. Es la herida, es el miedo, es la inseguridad disfrazada de necesidad. Y lo peligroso no es sentir eso. Lo peligroso es confundirlo con amor. ¿Cuántas veces volviste a escribir ese mensaje no porque realmente querías comunicarte, sino porque no soportabas el vacío? ¿Cuántas veces buscaste reconectar no por afecto, sino por ansiedad? Es difícil admitirlo, pero nuestras primeras respuestas, casi siempre, nacen de una carencia, del impulso de tapar un hueco que arde. Y en esos momentos, el silencio del otro se siente como una amenaza, como si su distancia confirmara nuestros peores temores: que no somos suficientes, que nos han reemplazado, que valemos menos cuando no estamos presentes. Pero, ¿y si no es verdad? ¿Y si todo eso no son hechos, sino interpretaciones que vienen del dolor? El estoico no niega la emoción, pero no se deja arrastrar por ella. La observa, la interroga, la deja pasar, porque sabe que la primera emoción rara vez es la más sabia. Marco Aurelio lo expresó de forma brutalmente clara: no dejes que tus pasiones se conviertan en tu tirano. Es decir, no tomes decisiones desde el torbellino. Espera, mira quién está tomando el control dentro de ti. ¿Es tu yo presente o es esa versión rota que aún busca validación? Antes de actuar, hay que pausar. No porque esté mal sentir, sino porque si no distingues desde dónde actúas, terminarás eligiendo desde la herida, y la herida siempre elige mal. El impulso de mandar un mensaje, de pedir explicaciones, de buscar cerrar una conversación que ya se cerró sola, casi nunca viene de la serenidad, viene del miedo a perder, viene de no soportar la incertidumbre, viene del deseo urgente de controlar una narrativa que ya no está en tus manos. Aquí es donde entra el verdadero desafío estoico: aprender a observarte en medio del incendio emocional y no moverte, sentir el impulso y no ceder. Preguntarte con radical honestidad: ¿quién está hablando ahora mismo dentro de mí? ¿Quién necesita esa respuesta? ¿Es mi yo sabio o mi yo herido? Epicteto, con su crudeza habitual, lo dejó claro: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello, lo que importa. Y esa frase, cuando se lleva al plano de las relaciones, se convierte en un escudo, porque sí, lo que el otro hace puede doler. Su frialdad, su silencio, su ausencia,
Pero más daño nos hace lo que hacemos nosotros cuando reaccionamos desde el vacío. Escribir desde la carencia, rogar desde la desesperación, insistir donde ya no hay escucha, y luego sentir vergüenza, porque en el fondo lo sabíamos. Sabíamos que no era amor, era ansiedad, era necesidad disfrazada, y la necesidad no conecta, repele. ¿Te ha pasado eso? Esa sensación de hacer algo y al instante arrepentirte, porque lo hiciste desde el nudo en el pecho, no desde la claridad. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero el estoicismo no busca que dejes de sentir, busca que te relaciones de forma más sabia con lo que sientes, que seas tú quien conduce, no tu herida. Un ejercicio poderoso que puedes practicar es este cuando sientas el impulso de actuar. Detente, nómbralo. Di: este impulso viene del miedo, o este pensamiento viene del abandono, y observa cómo, al nombrarlo, ya no te domina. Al ponerle luz, pierde poder, porque ya no es inconsciente, ya no te controla desde las sombras. Estás ahí, presente, consciente, y eso es libertad interior. La mayoría de nuestras decisiones equivocadas no nacen de la maldad, nacen del descontrol emocional. Séneca lo dijo de forma directa: el alma está más herida por lo que imagina que por lo que padece. Y en los vínculos, eso se multiplica. Imaginamos que el otro ya no nos quiere, que se ríe con alguien más, que nos olvida mientras nosotros sufrimos. Pero eso es real, o es el eco de heridas antiguas que se activan en la incertidumbre. A veces, cuando alguien se aleja, no lo hace por desprecio, lo hace porque está perdido, porque tampoco sabe cómo vincularse, porque su herida también habla. Y si tú, en lugar de reaccionar, observas, entonces rompes el ciclo, porque no repites, no entras en el juego, te quedas contigo, en tu centro. Eso no significa resignarse, ni tragarse todo. Significa postergar la respuesta hasta que puedas responder desde tu yo verdadero, desde tu parte más consciente. Y si después de observar, aún sientes que quieres hablar, hazlo, pero ya no será desde el miedo. Será desde la claridad, desde el respeto, desde la paz. El estoico no es frío, es profundo, no es distante, es consciente, no es indiferente, es selectivo, y esa forma de vivir transforma los vínculos, porque uno ya no se relaciona desde el hambre emocional, se relaciona desde la plenitud. Ya no buscas que te llenen, buscas compartir lo que ya habita en ti, y si el otro no puede recibirlo, no te rompes, porque no era necesidad, era elección. Por eso, antes de escribir, antes de insistir, antes de intentar arreglar algo que el otro no quiere arreglar, pregúntate: ¿quién habla ahora en mí? ¿Quién quiere esto con tanta urgencia? ¿Es amor o es miedo? ¿Es presencia o es carencia? Y desde ahí, elige. Cuando uno empieza a vivir desde esa conciencia, algo curioso, ocurre: el silencio ya no asusta tanto, porque sabes que no te define, que no necesitas ser respondido para sentir que vales, que tu valor no depende de la atención del otro, sino de tu capacidad de permanecer contigo, aun cuando el mundo se aleja. Y si aprendes a habitar ese espacio, ese intermedio entre el impulso y la acción, ahí nace tu libertad. La libertad de responder solo cuando tiene sentido, solo cuando la palabra viene desde el amor, no desde la ansiedad. Y eso cambia tu vida, porque ya no eres esclavo de tus emociones, eres su maestro. En el próximo bloque, vamos a tocar un tema igual de poderoso: cómo reconocer cuando el otro regresa, no por amor, sino por ego. Porque hay regresos que no son un acto de amor,
sino una búsqueda de control. Y si no estás atento, puedes caer en el mismo ciclo de siempre. Tu calma desarma su guión. Cuando alguien te conocía bien, sabía exactamente qué botones presionar para desestabilizarte. Sabía que bastaba con guardar silencio unas horas, o cambiar el tono, o alejarse un poco, para que tú empezaras a dudar de ti, para que tú corrieras detrás, para que tú llenaras el vacío, porque ese era el guión, ese era el ciclo. Él provocaba distancia, tú respondías con ansiedad, él medía su poder por tu reacción, y tú, sin darte cuenta, jugabas un papel que no escribiste, pero que repetías de memoria, hasta que un día dejaste de actuar, y ahí todo se desordenó, porque cuando ya no juegas el mismo juego, el otro se queda sin libreto. Cuando no entras en la provocación, cuando no explicas de más, cuando no buscas aclarar lo que no se te ha preguntado, algo cambia profundamente en la dinámica. El poder se invierte, porque ya no es él quien dirige la escena. Es tu calma la que desarma el guión. Eso, al principio, desconcierta. A veces, incluso a ti mismo, porque estás acostumbrado a responder con prisa, a justificarte, a interpretar, a leer entre líneas, a sobreexplicar. Pero ahora, eliges la pausa, y en esa pausa, el otro se enfrenta a algo que no puede controlar tu silencio. Un silencio que no grita, que no castiga, que no busca manipular, sino que simplemente existe. Y en su existencia revela que no necesitas demostrar nada, que ya no estás dispuesto a mendigar respuestas, que no vas a participar en juegos de poder emocionales. Y eso desconcierta, porque el otro esperaba tu reacción habitual, esperaba verte correr, verte suplicar, verte explicar lo que no hizo falta, pero en lugar de eso, encontró tu serenidad. Y eso lo obliga a mirarse, porque cuando tú no respondes con drama, el único ruido que queda es el suyo. Es ahí cuando se ve el verdadero rostro del vínculo, porque si tu calma incomoda, si tu paz molesta, entonces no era amor, era necesidad de control, era búsqueda de superioridad, era ego queriendo alimentar su reflejo a través de tu dependencia. Pero ahora, tú has cambiado el centro de gravedad. Ya no gira en torno a lo que el otro hace o deja de hacer. Gira en torno a tu serenidad, a tu capacidad de no perderte en lo que no puedes controlar. Marco Aurelio lo dijo con sabiduría impasible: el alma se fortalece retirándose en sí misma, no como acto de huida, sino como afirmación, como centro, como punto de equilibrio. Y es desde ese centro que empiezas a vivir de otra manera. Ya no reacciones, eliges. Ya no discutes lo que no merece energía. Ya no luchas por convencer, porque entendiste que tu valor no necesita explicación y que tu dignidad no se negocia en cada cruce de palabras. Antes, su silencio era tu tormenta. Ahora, tu silencio es su espejo. Y eso lo cambia todo, porque cuando tú dejas de dar el espectáculo emocional, el otro ya no sabe dónde ubicarse. No hay aplausos, no hay drama, no hay intensidad, solo hay presencia. Y en esa presencia, el que buscaba dominar pierde sentido, porque ya no tiene con qué jugar. Eso no significa que ganaste, porque en el estoicismo no se trata de ganar o perder, se trata de salir del juego, de dejar de jugar roles que te drenan, de no alimentar dinámicas que solo sostienen el ego. Y eso es poder, pero no poder sobre el otro, poder sobre ti. Epicteto lo enseñó con crudeza: no permitas que alguien robe tu paz a menos que decidas vendérsela. Y tú decidiste no venderla más, porque entendiste que tu calma no es pasividad, es claridad, es firmeza,
Es esa fuerza silenciosa que no necesita imponerse para ser respetada. El otro puede interpretar tu silencio como frialdad, como orgullo, como distancia, pero no es eso. Es madurez. Es comprensión profunda de que no puedes controlar al otro, pero sí puedes proteger tu energía, tu estabilidad, tu eje. Y cuando vives así, algo mágico ocurre. Empiezas a atraer vínculos más sanos, conversaciones más auténticas, personas que no temen tu pausa porque no necesitan provocarla, que no juegan con tus tiempos porque valoran los suyos, que no buscan hacerte reaccionar, sino compartir contigo desde la verdad. Tu calma se convierte en un filtro, porque quien no puede habitarla, quien necesita caos para sentirse poderoso, no se queda. Y tú ya no haces nada por retenerlo, porque sabes que perder a quien necesita tu descontrol no es pérdida, es liberación. La serenidad se convierte en tu nueva manera de habitar el mundo, no porque no sientas, sino porque aprendiste a elegir qué merece ser sentido a fondo y qué es solo ruido de fondo. Y cuando logras esa distinción, vives desde otro lugar, un lugar donde tu silencio no es vacío, es contención, donde tu pausa no es indiferencia, es observación, donde tu falta de respuesta no es frialdad, es protección, porque no todo merece ser respondido, no todo merece una explicación, no todo merece tu energía. Y eso lo sabe el estoico. Por eso, cuando el otro busca que caigas en lo de siempre, tú ya no entras. Porque viste con claridad, porque entendiste que no necesitas cerrar nada con quien vive abriendo heridas, que no necesitas hablar con quien no escucha, que no necesitas compartirte con quien solo quiere desarmarte. Tu calma se volvió tu mejor defensa. Y no es fácil. A veces arde no responder, duele no aclarar, cuesta no ir detrás, pero en esa incomodidad se está gestando algo mucho más fuerte: tu libertad interior. La libertad de no depender del comportamiento del otro para mantener tu paz. La libertad de no ser esclavo de tus impulsos. La libertad de habitar tu centro, aunque el otro pierda el suyo. Y esa libertad no se negocia. En el siguiente bloque, vamos a hablar de una de las trampas más comunes cuando uno empieza a despertar emocionalmente: el intento del otro de reconectar, no por amor, sino por miedo a perder el control. Porque no todo regreso es auténtico. Algunos son solo una forma más sutil de reactivar el ciclo que tú ya decidiste abandonar. No necesitas saber por qué volvió. A veces confundimos claridad con control. Pensamos que si logramos entender por qué alguien ha regresado, por qué escribe de nuevo, por qué aparece justo cuando ya no lo esperábamos, entonces podremos protegernos mejor, como si una explicación nos diera poder. Pero hay regresos que no merecen ser interpretados, porque no todos los movimientos tienen un mensaje digno de traducir, y en lugar de ofrecerte paz, esa búsqueda constante de razones solo perpetúa la dependencia emocional que tanto te ha costado soltar. La mente quiere entender, pero el alma solo necesita descansar. Cada vez que intentas desmenuzar cada gesto, cada palabra, cada silencio, te estás alejando de ti. Te conviertes, sin darte cuenta, en un lector obsesivo de señales que quizás nunca fueron escritas para ti, y ahí pierdes algo sagrado: tu centro. Lo que vuelve no siempre vuelve por ti. A veces vuelve por sí mismo, por su vacío, por su nostalgia, por su culpa. Y nada de eso tiene que ver con tu valor. No todo lo que regresa merece ser recibido, ni todo lo que se explica te libera. El estoicismo nos recuerda que no todo lo que ocurre merece una reacción. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas.
Y esa opinión, muchas veces, nace del impulso por comprender lo que no necesita ser comprendido. Porque hay preguntas que, por más vueltas que des, no llevan a una respuesta, sino a más ruido. Entonces, ¿por qué insistimos en interpretar señales ajenas cuando podríamos, en cambio, cultivar el silencio interior? Cuando dejas de buscar respuestas fuera, algo dentro de ti se asienta. Ya no esperas explicaciones, ni mensajes escondidos. Te vuelves dueño de tu serenidad, no porque todo tenga sentido, sino porque has dejado de exigirle sentido a lo que no depende de ti. Y eso es libertad. El retorno del otro, sea confuso o repentino, no define tu camino. Puede tocar tu puerta, pero tú eliges si abres desde la claridad o desde la carencia. El impulso por saber por qué regresó no viene de la sabiduría, viene de la herida. Y si actúas desde ahí, acabarás repitiendo ciclos que ya no te corresponden. El entrenamiento estoico no busca eliminar las emociones, sino discernir cuál merece nuestra energía. Y muchas veces, el deseo de entenderlo todo no es más que una trampa disfrazada de necesidad. Marco Aurelio escribió: si está fuera de tu control, deja que siga su curso. Entonces, ¿por qué perseguir razones que nunca han estado en tus manos? No necesitas saber por qué volvió. Necesitas saber por qué tú ya no estás esperando. ¿Por qué ya no necesitas que te digan nada? ¿Por qué has aprendido a vivir sin guiones ajenos ni respuestas pendientes? La claridad que buscas no vendrá de ellos, vendrá de ti, de tu forma de mirar, de tu nueva capacidad para no engancharte con todo lo que se mueve, de tu templanza, que ya no se tambalea ante un mensaje fuera de lugar. Y eso es un cambio profundo, porque antes tú corrías detrás de explicaciones. Hoy caminas en dirección contraria hacia ti, hacia tu calma, hacia tu discernimiento, hacia tu vida. Si vuelve, que vuelva, pero que no te arrastre. Si llama, que llame, pero que no desordene tu paz. Porque cuando ya no necesitas entenderlo todo, ya no necesitas sufrir por todo. La madurez emocional también es esto: aceptar preguntas abiertas sin convertirlas en tormentas. Dejar frases sin cerrar. Soltar la obsesión por interpretar. Aprender a vivir sin finales explicados. A veces, la respuesta más poderosa no es una respuesta. Es el silencio. Es el no sé y no necesito saber. Y eso, visto desde la filosofía estoica, no es resignación, es fortaleza, la fuerza de quien ha dejado de construir su valor sobre las reacciones de otros, la fuerza de quien ya no negocia su paz por una conversación más, ni por una explicación que nunca llega. Has crecido, y se nota, porque antes necesitabas entender para soltar, ahora sueltas, incluso sin entender. Así se transforma el alma cuando el deseo de saber por qué queda en segundo plano y el deseo de estar en paz se vuelve lo primero. ¿Qué tal si en lugar de analizar cada gesto de su regreso, analizas cómo te sientes tú sin volver a ese ciclo? ¿Qué tal si esta vez la respuesta no está en ellos, sino en tu capacidad de no entrar? Aceptar lo inexplicable también es una forma de sabiduría, no para rendirte, sino para elegirte, no para cerrar los ojos, sino para dejar de mirar en dirección equivocada. Lo que volvió, volvió, pero tú ya no estás ahí, y ese es el verdadero cambio. No lo que hizo el otro, sino lo que hiciste tú con lo que sentiste. Aprender a dejar preguntas abiertas sin perder la paz quizás sea uno de los actos más profundos de amor propio, porque al final, lo que vuelve se irá de nuevo, si no encuentra en ti el eco de la antigua herida.
y lo que permanece no necesita ser interpretado, solo vivido. Desde la calma, desde la verdad, desde ti, no todos los regresos deben aceptarse. Que alguien vuelva no siempre es una señal de destino, a veces es solo una repetición. Y lo que se repite sin conciencia duele igual que antes, aunque venga disfrazado de disculpa, de nostalgia o de promesas que suenan más dulces solo porque ahora estás cansado. Por eso, que alguien regrese no significa que deba quedarse, ni toda puerta que se toca merece abrirse. La mente puede llenarse de dudas, el corazón puede confundirse con recuerdos, pero el alma sabe cuándo algo ya no resuena, aunque venga con las mismas palabras que antes te hacían temblar. Y esa voz interna merece ser escuchada. Muchas veces confundimos el eco del pasado con el llamado del presente. Alguien vuelve, y creemos que es la vida dándonos una segunda oportunidad. Pero, ¿oportunidad de qué? De volver a los mismos silencios, a la misma espera disfrazada de esperanza, a un vínculo donde te perdías más de lo que te encontrabas. El estoicismo nos invita a mirar con claridad, no con carencia, porque la nostalgia tiende trampas. Nos hace recordar solo los momentos buenos. Edita las ausencias, borra los vacíos, y nos deja con la sensación de que lo vivido fue más luminoso de lo que realmente fue. Por eso, antes de aceptar un regreso, la pregunta no es por qué vuelve, sino por qué querrías tú que se quede. Marco Aurelio escribió: cuida más de tu carácter que de tu reputación. Tu carácter es lo que eres, tu reputación es solo lo que otros creen que eres. Esa frase también se aplica al vínculo. Cuida más de tu paz que de sus palabras. Cuida más de tus límites que de sus promesas. Porque cuando alguien regresa, lo hace con su historia, pero tú tienes la tuya. Y en esa historia tuya hay crecimiento, hay cicatrices, hay noches donde tuviste que sostenerte sin nadie, y días donde aprendiste a vivir sin depender de lo que el otro hiciera o no hiciera. Esa versión tuya merece respeto. Entonces, este regreso suma o reactiva tu ansiedad, te despierta o te enreda, ilumina o nubla. El solo hecho de que tengas que hacerte esas preguntas ya dice mucho, porque cuando algo es sano, no duele, no confunde, no exige que apagues tu intuición para que encaje. Si su regreso exige que ignores tus avances, no es un regalo, es una prueba. Y tú no estás aquí para volver a rendir examen en una lección que ya aprobaste. Séneca decía: ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Esa idea también aplica al amor, al afecto, a los vínculos que pretenden volver. Si no sabes desde dónde estás eligiendo, cualquier gesto te parecerá destino. Pero si sabes quién eres hoy, qué necesitas, qué no estás dispuesto a repetir, entonces eliges desde el presente, no desde el vacío. Y esa es la clave, porque muchas veces no es amor, es nostalgia, no es deseo, es costumbre, no es decisión, es miedo. Y lo más peligroso de esos regresos no es la otra persona, eres tú volviendo a buscar lo que creíste que necesitabas para sentirte suficiente. Pero tú ya no estás ahí, o al menos no deberías. Volver a abrir la puerta solo porque alguien llama es olvidar quién la cerró la última vez y por qué. Es traicionarte en nombre de una ilusión. La filosofía estoica nos recuerda que la virtud está en elegir desde la razón, no desde la emoción antigua, que el valor está en permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando el corazón tiembla, porque temblar no es señal de que algo deba quedarse, es solo una señal de que algo te removió. Y no todo lo que te remueve merece raíz. Tener límites no es rechazar, es proteger.
Es cuidar ese espacio que tanto te costó construir cuando tu mundo se cayó. Es saber que hay puertas que se cierran no por odio, sino por dignidad, no por rencor, sino por amor propio. Si su regreso exige que bajes tu estándar, no es reconciliación, es retroceso. Si exige que te hagas más pequeño, que te expliques, que te justifiques, entonces no es vínculo, es repetición. Y tú ya no estás para repetir. Estás para elegir, estás para construir, estás para habitar un amor propio o compartido que no ponga en juego tu paz cada vez que el otro tenga dudas. Porque no todo lo que vuelve viene a quedarse, y no todo lo que quiere quedarse merece hacerlo. A veces, la verdadera evolución no se ve en lo que aceptas, sino en lo que, con amor y firmeza, decides dejar pasar, y esa firmeza no se grita, se respira, se sostiene en el silencio de quien ha aprendido que su valor no se negocia, que ya no necesita aprobación para sentirse completo, que sabe que elegir la paz sobre la compañía no es soledad, es madurez. Y si te duele cerrar esa puerta, recuerda cuántas veces te dolió dejarla abierta. ¿Cuántas veces esperaste un mensaje que no llegó? ¿Cuántas veces justificaste lo injustificable? ¿Cuántas veces apagaste tu intuición para encajar en un vínculo que te hacía sentir menos? Esa versión tuya que esperó tanto, ya no necesita seguir esperando, porque ha crecido, porque ha despertado, porque ha entendido que no todo regreso es una señal, a veces, es solo una oportunidad para reafirmarte. Epicteto enseñaba que lo único que podemos controlar es cómo respondemos a lo que sucede. Y hoy, lo que sucede es que alguien ha vuelto, pero tu poder está en decidir cómo responder, desde la carencia o desde tu evolución, desde el miedo o desde tu claridad, desde lo que fuiste o desde lo que ahora eres. Y si al final decides cerrar de nuevo esa puerta, hazlo con paz, sin rabia, sin revancha, solo con la firmeza de quien ha aprendido a elegirse incluso cuando el corazón tiembla. Porque sí, puede temblar, pero tú ya no caes, porque ahora sabes que no todo lo que regresa debe quedarse. Tu paz crea incomodidad en ellos. A veces, la incomodidad que generas no tiene nada que ver con lo que haces, sino con lo que ya no haces. Con esa serenidad nueva que descoloca, con ese silencio que ya no suplica, que ya no pregunta, que ya no busca explicación. Tu paz molesta, no porque sea ruidosa, sino porque es firme. Porque donde antes reaccionabas con angustia, ahora simplemente observas. Y para quien estaba acostumbrado a dominar el vínculo a través del caos, tu calma es una amenaza a su guión, a ese libreto emocional que siempre funcionó contigo, pero que ahora se cae. Ya no entienden por qué no respondes igual, por qué no te defiendes, por qué no te justificas, por qué no insistes. Antes, bastaba una palabra suya para alterarte, bastaba un silencio para llenarte de dudas, bastaba un gesto ambiguo para encender tu ansiedad. Pero algo cambió, no fuera, dentro, y es ese cambio el que ahora descoloca, porque su ego esperaba la versión antigua de ti, la que reaccionaba, la que explicaba, la que intentaba salvar algo aunque se estuviera hundiendo sola. Pero ahora no hay gritos, no hay reproches, solo una presencia serena que no se descompone ante lo impredecible del otro. Y eso, para quien necesita el drama, para sentirse importante, es insoportable. Tu evolución se nota no cuando todo está en calma, sino cuando la tormenta regresa y tú ya no bailas bajo su lluvia. Ya no te mojas. Ya no corres detrás de alguien que no sabe quedarse. Y es ahí donde tu paz se convierte en espejo.
porque al no reaccionar, el otro se ve. Ve sus propias inconsistencias, ve su propio juego, ve que ya no controla. Y cuando alguien pierde el control que tenía sobre ti, su primera reacción no es admirar tu crecimiento, es intentar recuperarlo. Pero esta vez, tú no caes, no porque seas frío, sino porque aprendiste a ser claro. Y la claridad incomoda a quien vivía del enredo. Séneca decía, el que tiene poder sobre sí mismo no puede ser dominado por otro. Tu poder hoy está en tu pausa, en no entrar al juego, en no ofrecer explicaciones donde ya no hay acuerdos, en no bajar tu frecuencia para reconectar con quien solo sabe convivir en la confusión, porque a veces la verdadera fuerza no está en confrontar, sino en no ceder, en no justificar quién eres hoy solo para que el otro no se sienta amenazado. Es curioso, a veces, tu luz no molesta por lo que ilumina, sino por lo que deja en evidencia. Tu tranquilidad no es arrogancia, es trabajo interno. Es haber pasado noches enfrentándote a ti mismo. Es haber llorado sin testigos. Es haber roto ciclos sin aplausos. Es haber elegido el silencio no como castigo, sino como protección. Y ahora, que proyectas esa energía nueva, hay quienes no saben cómo acercarse, porque se quedaron anclados a la versión tuya que necesitaba ser salvada. Pero tú ya no estás ahí, y no necesitas pedir perdón por eso. La filosofía estoica no enseña a responder a todo. Enseña a discernir qué merece respuesta y qué no. No estás obligado a explicarle a nadie por qué ya no reaccionas como antes. No tienes que justificar tu sanación, tu equilibrio, tu firmeza. Si el otro esperaba que volvieras a perder la calma solo para sentirse importante, entonces su incomodidad no es tu problema. Es su ego enfrentándose a su propia irrelevancia emocional en tu nuevo mundo interior. Y es que el crecimiento personal no siempre genera aplausos, a veces genera distancia. A veces te deja solo por un tiempo, porque no todos saben cómo moverse junto a alguien que ya no necesita validación constante. Y está bien, es parte del proceso. Es parte de habitar tu nueva identidad sin disculpas, sin culpa, sin querer volver a lo anterior solo porque el otro no sabe cómo lidiar con la nueva versión de ti. Cuando alguien se acerca esperando el mismo guión emocional de antes y tú ya no actúas ese papel, la obra se cae y el telón se cierra, no por rencor, por evolución. Porque has entendido que tu serenidad no puede ponerse al servicio del ego ajeno, que tu bienestar no puede depender de si el otro lo aprueba o lo entiende, que no necesitas gritar tu cambio para que sea real, porque la paz no se explica, se sostiene. Marco Aurelio escribió, la tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma, y eso es lo que hoy proyectas, un alma ordenada. Una mente en calma, un corazón que ya no suplica, que elige, y ese orden puede ser incómodo para quienes solo saben vincularse desde el desorden, pero no es tu tarea desordenarte para que ellos no se sientan fuera de lugar. Es su responsabilidad crecer o alejarse, y si deciden alejarse, no lo tomes como pérdida, tómalo como filtro, como parte del precio de convertirte en alguien que no se vende por aprobación, sino que se sostiene por convicción. Alguien que no necesita alzar la voz, porque su presencia ya comunica todo. Y sí, puede que tu calma no se entienda, puede que tu silencio incomode, pero ese es el reflejo de cuánto has sanado, de cuánto has aprendido, de cuánto has soltado la necesidad de demostrar. Recuerda, quien se siente intimidado por tu paz es porque aún no ha encontrado la suya. Y no estás aquí para disimular tu luz, para que otros no se incomoden con sus sombras. Estás aquí para habitarte, para ser coherente, para vivir sin ruido, sin lucha, sin actuar,
Y si eso aleja a algunas personas, abrirá espacio para otras. Personas que entienden el valor de tu serenidad, que no necesitan romperte para sentirse importantes, que saben moverse a tu ritmo, sin exigirte que bajes el tuyo. Así que, si hoy sientes que tu calma provoca confusión en alguien, no te alteres. No cambies, no expliques. Solo recuerda, esa incomodidad no es tuya. Es su ego enfrentándose a su propio límite. Y tú ya no estás para rescatar egos. Estás para construir paz. Y quien no sepa convivir con eso, quizás nunca estuvo preparado para tu versión más verdadera. Su ego no tolera tu indiferencia. Hay momentos en que lo más molesto para alguien no es tu enfado, sino tu indiferencia. El silencio con el que respondes a lo que antes te desbordaba. La calma con la que ya no persigues, ya no reclamas, ya no te explicas. Esa serenidad que proyectas no es ausencia de emoción, es presencia de conciencia. Y para muchos, especialmente para quien solía tener poder sobre tus emociones, eso resulta profundamente inquietante, porque tu desapego les arrebata la certeza a la que se aferraban, la idea de que siempre ibas a estar, de que siempre ibas a volver, de que tu reacción era garantía de su importancia. Ahora no entienden. No entienden por qué ya no contestas de inmediato, por qué no preguntas, por qué no te alteras y desaparecen. Comienzan a lanzar mensajes ambiguos, indirectos, disfrazados de interés casual, pero cargados de intención. No quieren hablar, quieren provocar. No buscan diálogo, buscan reacción. Les interesa confirmar si todavía estás emocionalmente disponible, si sigues siendo esa persona que saltaba al mínimo gesto, que interpretaba cada silencio como una señal, que necesitaba una explicación para no quebrarse. Pero ahora ya no se trata de si respondes, se trata de si decides responder. Y tú no decides desde el dolor, ni desde la necesidad, ni desde el vacío. Decides desde la integridad, desde el lugar donde ya no necesitas demostrar nada. Porque por fin entendiste que tu valor no se mide por cuán disponible estés para quien no sabe quedarse. Que el amor propio también se manifiesta en el silencio que no responde a la manipulación, en el no que no se explica, en la distancia que no busca revancha, solo protección. Y ese tipo de distancia molesta más que el enfado, porque el enfado aún implica vínculo, pero tu calma implica cierre. Séneca decía que el alma noble tiene calma, y esa calma, hoy, es tu escudo. Ya no estás disponible para quien solo se acerca cuando siente que te está perdiendo. Ya no reaccionas por impulso, sino que eliges con templanza. Ya no te seducen las promesas vagas ni los gestos tibios, porque aprendiste que la coherencia no se implora, se practica, y esa práctica incomoda a quien solía vivir de tus dudas, de tus ganas de arreglar lo irreparable, de tus intentos de rescatar lo que ya había naufragado. Cuando alguien se da cuenta de que su estrategia de siempre ya no funciona contigo, no suele revisar sus actos, suele redoblar el juego, más mensajes ambiguos, más gestos inconclusos, más apariciones calculadas, no para acercarse realmente, sino para verificar si todavía tienen acceso a esa parte de ti que ya se cerró. Y ahí está tu mayor desafío: no ceder, no explicar, no volver a interpretar lo que ya está claro, porque tu nueva versión no necesita convencer a nadie, solo necesita sostenerse. Epicteto nos recuerda: no expliques tu filosofía, vívela. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Vivir tu desapego no como indiferencia, sino como respeto propio, como consecuencia lógica de todo lo que aprendiste, de todas las veces que te callaste para no perder,
de todos los ciclos que repetiste creyendo que esta vez sería distinto. Y ahora que ya no participas del mismo juego, el otro siente que pierde control. Pero no es control lo que perdió, es acceso, porque tú ya no estás ahí, no en la forma que ellos recuerdan, no con la emoción que ellos esperaban. Tu neutralidad hoy tiene más impacto que cualquier palabra. Tu silencio hoy dice más que todos los discursos del pasado, porque ya no se trata de convencer a nadie de tu valor, se trata de no ponerlo más en juego, de no exponerte al vaivén de quienes solo saben acercarse cuando sienten que se les va la atención que solías darles sin medida, porque ahora entiendes que tu atención también es un acto de amor, pero que debe comenzar por ti. Cuando su ego nota que ya no tiene efecto sobre ti, se incomoda, porque su seguridad no estaba en el vínculo, sino en la capacidad de alterarte, en saber que bastaba un gesto, una frase, un silencio, para quebrar tu calma. Y ahora, que ya no logran eso, buscan nuevas formas, pero ninguna funcionará si tú no das acceso. Si tú te mantienes firme, si tú sigues sosteniéndote sin tener que demostrar nada, no necesitas responder a cada intento de provocación disfrazado de acercamiento. No necesitas interpretar cada frase ambigua como una señal de interés, porque quien realmente quiere estar es claro, y quien no puede con tu claridad no merece tu presencia. Tu tarea no es volver a ser accesible para que el otro se sienta seguro. Tu tarea es seguir siendo coherente contigo, aunque eso signifique cerrar puertas que antes mantenías abiertas por miedo a quedarte solo. Pero ya no hay miedo. Hay conciencia, hay calma, hay una serenidad que no nace de la indiferencia, sino de la responsabilidad emocional, porque ya no puedes permitirte volver a donde te perdiste. Y por eso, aunque el otro vuelva a buscarte desde el juego, tú ya no juegas, ya no apuestas en un terreno donde el precio siempre fue tu paz. Ya no respondes desde la necesidad de ser elegido porque tú ya te elegiste. Y si eso incomoda, que incomode, porque no estás aquí para sostener el ego de nadie, sino para sostener tu dignidad. No estás aquí para confirmar expectativas ajenas, sino para honrar tu propio proceso. Y si alguien no tolera tu indiferencia, quizás es porque esperaba que nunca la tuvieras, pero la tienes. No como castigo, sino como límite. No como desprecio, sino como protección. Así que no te sientas culpable si hoy no respondes como antes. Si hoy no entras en el juego. Si hoy tu silencio es más fuerte que cualquier palabra. Porque tu silencio no es vacío, es claridad. Y quien no sepa entender eso, quizás nunca estuvo preparado para alguien como tú. Esta vez, la prueba es tuya. A veces creemos que la vida nos está poniendo una prueba, pero en realidad es la misma escena de siempre, repitiéndose para ver si tú ya dejaste de ser el mismo, porque no todo lo que vuelve para quedarse. A veces lo que regresa lo hace para comprobar si ya eres capaz de soltar, si ya no te agarras a lo que te hirió, si esta vez no necesitas reaccionar, sino simplemente mantenerte en paz. Esta vez, la prueba no es el otro, no es lo que dice, ni lo que insinúa, ni lo que promete. Esta vez, la verdadera prueba eres tú, porque cuando esa persona reaparece, con un gesto que recuerda al pasado, con una mirada que mezcla culpa y nostalgia, tu mente puede intentar llevarte de vuelta, recordarte lo que fue, lo que soñaste, lo que esperaste, pero tu alma sabe que no puedes volver al mismo lugar esperando que ahora sea distinto. Y ese instante, donde todo parece confuso, es en realidad el escenario perfecto donde se define tu verdadera evolución. ¿Estás reaccionando desde el deseo de revancha emocional o desde la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada?
A veces, sin darnos cuenta, disfrazamos el ego de cierre. Respondemos a un mensaje ambiguo no porque queramos hablar, sino porque queremos que el otro sepa que ya no nos duele, que ya no nos importa, que ahora somos más fuertes. Pero si en el fondo sigues necesitando demostrar eso, todavía estás enganchado. Todavía estás atrapado en ese ciclo donde tu valor depende de cómo reaccionas frente al otro. Y ese no es un acto de libertad, es otra forma de atadura. La verdadera libertad estoica no busca revancha, ni explicación, ni aprobación. Busca coherencia. Busca vivir desde un eje interno que no depende del entorno. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y si tus pensamientos siguen girando en torno a lo que el otro hace, dice o insinúa, aún no estás en paz, aún no has soltado de verdad. Por eso esta vez, la prueba no es si respondes con más inteligencia, no es si hablas con frialdad o si pareces indiferente. La verdadera prueba es si puedes no responder, si puedes elegir el silencio no desde la evasión, sino desde la claridad, porque no todo acercamiento necesita respuesta. No todo mensaje debe ser leído como un puente. A veces es solo una sonda, un tanteo, un intento de confirmar que aún estás ahí, disponible, receptivo, emocionalmente abierto. Y si caes en ese juego, por más elegante que sea tu reacción, por más control que aparentes, el ciclo se reinicia, las heridas se reactivan, el eje se desplaza, y tú vuelves a ser rehén de lo que creías haber superado. Pero también puede pasar algo distinto. Puede que esta vez, cuando llegue ese mensaje, tú ya no tengas la necesidad de responder, que lo leas. Sí, que sientas algo, tal vez, pero que no necesites actuar, porque entendiste que el silencio no es ausencia, es presencia madura, es respeto por tu paz. Es una forma de elegirte a ti, sin herir al otro, pero sin traicionarte más. Séneca nos recordaba que el sabio es aquel que no se perturba por lo que no depende de él, y la actitud del otro no depende de ti. Lo que sí depende de ti es cómo eliges responder. Si reaccionas por impulso, por vacío, por orgullo, o si eliges desde tu nuevo eje, desde esa versión que ya no busca cerrar un ciclo porque ya lo cerró, que ya no necesita comprobar nada porque ya lo comprendió todo, que no quiere tener la razón porque ya eligió tener paz. Por eso, si hoy esa persona vuelve a aparecer, no veas eso como una señal del destino. Míralo como una oportunidad de comprobar en qué punto estás tú. ¿Sientes necesidad de reabrir la historia o puedes mirar con compasión y seguir caminando? ¿Sientes deseo de que el otro note cuánto has cambiado o puedes quedarte en tu centro sin necesidad de que nadie lo valide? La madurez no siempre se ve espectacular. A veces es silenciosa, a veces es no responder. A veces es seguir tu día como si nada hubiera pasado, no porque no sientas, sino porque ya no necesitas probar lo que vales. Porque lo sabes, porque lo vives, porque lo cuidas. Y quien lo vea, bien. Y quien no, también. Hoy, la vida no te está pidiendo que cierres nada con palabras. Te está pidiendo que no abras lo que ya estaba sellado. Que no regreses al lugar donde perdiste tu norte, que no te rebajes a interpretar señales que no tienen un compromiso real detrás. Hoy, tu eje no se mide en lo que haces, sino en lo que ya no haces, en lo que eliges no permitir, en lo que eliges sostener en silencio, sin perderte a ti, y si eso parece frío, si eso parece duro, recuerda, esto es más cruel volver a entrar en una dinámica que ya te rompió que poner un límite claro. Aunque duela, es más amoroso no responder.
si tu respuesta solo alimentaría un ciclo de daño. Es más sabio permanecer en silencio, si tu palabra sería usada en tu contra, porque el silencio no siempre es indiferencia. A veces es una forma de amor propio. Así que si hoy sientes la tentación de caer en lo de siempre, haz una pausa. Respira. Recuerda quién eras. Recuerda quién eres ahora. Y pregúntate con honestidad, ¿esta versión de mí necesita responder? ¿O puede simplemente seguir su camino? Si la respuesta es sí, responde. Pero si la respuesta es no, no te traiciones por nostalgia. No sacrifiques tu eje por un instante de validación, porque esta vez la prueba es tuya. Y tú ya no estás para repetir, estás para evolucionar. El cierre no lo da su regreso. A veces creemos que el cierre llegará el día que la otra persona regrese, que todo cobrará sentido cuando escuchemos esa disculpa pendiente, cuando al fin nos digan lo que necesitábamos oír. Pensamos que la herida sanará en el momento exacto en que el otro reconozca el daño, en que acepte lo que hizo y nos mire con esa mezcla de remordimiento y ternura, como si el pasado pudiera corregirse con una frase bien dicha. Pero la verdad es más profunda, y a veces más silenciosa, porque el verdadero cierre no lo da su regreso. Lo das tú, el día que dejas de esperar que vuelva. Hay momentos en la vida en los que, sin darte cuenta, te descubres esperando, no activamente, no de forma evidente, pero en el fondo sigues pendiente, sigues dejando una rendija abierta por si acaso, sigues alimentando esa fantasía de que un día llegará el mensaje, la llamada, el reencuentro, y en ese mientras tanto, tu vida se detiene en lo invisible. Sigues haciendo. Sí, sigues trabajando, saliendo, hablando. Pero en el fondo, hay una parte de ti que no avanza, que no suelta del todo, que no se ha permitido cerrar, porque aún no ha llegado lo que soñabas que llegara. Pero ¿y si ese cierre nunca llega como lo imaginabas? ¿Y si la otra persona nunca dice lo que esperabas? ¿Y si vuelve, pero no como querías? O peor aún, no vuelve en absoluto, vas a quedarte ahí. Atado a una ausencia, vas a condicionar tu paz a una escena que no depende de ti. Ahí es donde la filosofía estoica nos ofrece un regalo inmenso, porque nos enseña que la libertad comienza el día que asumes que el control real está en ti, no en lo que el otro hace, no en lo que el otro dice, sino en lo que tú eliges sostener o soltar. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y a veces, lo que nos impide cerrar no es la historia en sí, sino la idea que construimos de cómo debería haber terminado. Esa fantasía de justicia emocional, ese deseo de que todo encaje, de que todo se entienda. Pero la vida no siempre ofrece esos finales redondos, y aferrarse a ellos solo prolonga el dolor. Por eso, el acto más poderoso no es obtener el cierre, es crearlo. Es decidir que puedes perdonar sin reconciliar, que puedes entender sin hablar, que puedes sanar, aunque el otro nunca lo sepa. Eso no significa endurecerte ni volverte frío. Significa comprender que el verdadero amor propio no se alimenta de respuestas ajenas. Se construye en el silencio donde eliges tu paz por encima del drama, donde sueltas no porque no te importe, sino porque por fin te importas tú. Y ese es un punto de inflexión, porque ya no se trata de si la otra persona vuelve o no. Se trata de que tú ya no esperas. Ya no necesitas que regrese para sentir que vales. Ya no dependes de un cierre externo para seguir tu camino. Séneca nos recordaba que quien ha aprendido a morir, ha desaprendido a ser esclavo. Y en cierta forma, aprender a cerrar sin la ayuda del otro también es una forma de morir. Dejar morir la expectativa, la ilusión,
el deseo de justicia emocional, pero cuando lo haces, algo en ti renace. La dignidad, la ligereza, el presente, porque por fin dejas de mirar hacia atrás, dejas de enviar energía a lo que no fue, y te permites habitar lo que sí es, sin resentimiento, sin rencor, solo con comprensión y gratitud, porque cada historia, incluso la más dolorosa, te trajo hasta aquí, te enseñó algo, te transformó, y esa transformación es tuya. Nadie te la puede quitar, ni siquiera quien se fue. Por eso, no necesitas que regrese para cerrar, necesitas mirarte, reconocerte y darte ese cierre tú mismo, no como una forma de protección, sino como un acto de profunda libertad, como un gesto de amor hacia la persona en la que te has convertido. Hoy, tal vez el otro ni siquiera se acuerde, tal vez viva en otra historia, tal vez nunca entienda cuánto te dolió, pero eso ya no importa, porque tú sí te acuerdas, y eso basta, porque tú sí sabes cuánto creciste, cuánto lloraste en silencio, cuánto luchaste para no escribir ese mensaje, para no caer en la tentación de buscar lo que sabías que no te haría bien, y ese esfuerzo invisible es tu victoria. Así que hoy, si sientes que aún hay algo pendiente, no esperes más. No sigas imaginando un regreso que solo existe en tu mente. Respira hondo, cierra los ojos y dite a ti mismo, esto también se cierra aquí, aunque no haya explicación, aunque no haya disculpa, aunque no haya retorno. Yo elijo cerrar porque elijo vivir, y si algún día vuelve, ya no importará, porque ya no tendrás nada que demostrar, ni que pedir, ni que resolver, solo una sonrisa tranquila y el corazón en paz, porque el cierre no lo da su regreso, lo das tú, cuando decides no esperarlo más, cuando haces del desapego una forma de amor propio, cuando comprendes que lo que necesitabas no era su vuelta, era tu libertad. A veces, lo único que necesitábamos era comprender que no todo regreso merece una bienvenida. Hoy has visto que el verdadero cierre no llega con sus palabras, ni con sus gestos, ni siquiera con su arrepentimiento. Llega cuando tú eliges dejar de vivir esperando, cuando decides que tu paz no está sujeta a la validación de nadie, cuando reconoces que puedes entender sin hablar, perdonar sin reconciliar y seguir sin mirar atrás, porque el desapego, cuando nace de la conciencia y no del rencor, se convierte en una de las formas más puras de amor propio. Y ahora, te invito a que hagas algo pequeño, pero poderoso. Cierra los ojos unos segundos. Piensa en esa persona, esa situación, ese capítulo que todavía late en silencio dentro de ti. Y con suavidad, suéltalo. No porque no importó, no porque no dolió, sino porque tú ya no necesitas cargarlo más. Escríbelo si quieres, en un papel, en tu diario, o en los comentarios. Libérate con palabras, porque, a veces, escribir es otra forma de sanar. Si este mensaje ha tocado algo en ti, si sientes que resonó en lo más hondo, suscríbete, no para seguir un canal más, sino para caminar juntos por este sendero de fortaleza interior. Porque aquí no solo hablamos, aquí recordamos lo que el alma ya sabía. Aquí te devuelves a ti. Y dime, ¿alguna vez lograste cerrar sin que el otro volviera? ¿O aún estás esperando algo que quizás no llegue? Me encantaría leerte. Tus palabras podrían resonar en alguien que hoy necesita justo eso para soltar. Y si esto te removió, el próximo video será aún más profundo. Hablaremos de cómo dejar ir, incluso cuando el corazón todavía se aferra, porque el desapego no es frialdad, es sabiduría en acción.
Te espero ahí.